Si pueden tomar lugar, hermanos, por favor. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos dado inicio desde el mes de octubre, con las 5 doctrinas que son el fundamento de la fe cristiana. Y estamos, gracias a Dios, ya en la tercera doctrina, que es acerca de la gracia. ¿Sale? Entonces, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana que nos has traído con bien hasta este lugar. Gracias, Señor, por la disposición que hay en el corazón. Sabemos que tú eres quien nos motiva y nos trae a escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en este tiempo, que al abrir tu palabra nosotros seamos animados y seamos confrontados, Señor, pero también podamos conocerte más y más a ti y la forma en la que tú operas, en la forma en la que tu gracia opera sobre nosotros, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, a los que vienen en camino, apresura sus pasos, Señor, y a los que por alguna razón hoy no van a poder estar, guárdales en donde están. En el nombre de Jesús oramos, amén. Ok. Hermanos, esta ocasión vamos a estar viendo acerca de la gracia, ¿sí? ¿Quién recuerda cuál fue la última doctrina que vimos la vez pasada? ¿Se acuerda? La fe. ¿Y antes? La escritura, ¿sale? Hay una razón, hay un sentido en darle ese orden, ¿sí? Así que la que vamos a ver ahora es la gracia, hermanos. Y esto basado en las sola gratias, en latín. Esta fue una de las doctrinas cardinales que transformaron o vinieron tras la transformación de esta reforma de Lutero, ¿verdad? Bueno, que comenzó Lutero, pero que más adelante se fue desarrollando no solamente en Alemania, sino en otros lados del mundo. ¿Sale? Entonces, una de las doctrinas fundamentales es la sola gracia, o únicamente por gracia, o solamente por gracia. Esa es la idea que quiere manifestar. ¿A qué nos vamos a referir con esto? A la salvación, a que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. ¿Sale? Entonces, la gracia no es solamente una doctrina que se creó después de la reforma, no, esta siempre ha existido. Está basada en el atributo de nuestro Dios, que es la gracia también, esa es parte de su carácter. Sin embargo, hay una anécdota por ahí, a lo mejor ustedes ya la han escuchado, que en Inglaterra se llevó a cabo como un concilio y se agruparon varios eruditos para poder tratar algunos temas que podrían ser diferenciados entre todas las religiones. El tema era religiones comparativas. ¿Con qué intención? Con la intención de poder extraer cuáles eran aquellos elementos particulares que el cristianismo tenía que otras religiones no tenían. Entonces, en ese concilio, en ese momento, varios eruditos cristianos se reunieron y empezaron a discutir cuáles serían aquellos elementos, y algunos empezaron a decir, bueno, quizás la resurrección o la encarnación. Y sí, son elementos muy particulares, pero hay otras religiones que manifiestan este tipo de ideas, ¿no? Entonces dice, en la anécdota dice que entró C.S. Lewis, para quien no lo conocen, él es el que hizo las crónicas de Narnia. Algunos a lo mejor ya vieron las películas, les recomiendo que lean los libros. Y tiene un sinfín de libros, es un pensador cristiano de su época. Entonces él entra en el auditorio y pregunta, bueno, ¿de qué están discutiendo? Y le dicen, no, pues estamos tratando de ver alguna diferencia, algo particular del cristianismo. Y entonces él dice, pues es muy fácil. Creo que lo que define al cristianismo, la particularidad del cristianismo, es la gracia. No hay en ninguna otra religión la gracia como un elemento donde tú puedas recibir de manera inmerecida algo que no te mereces y que no tengas que hacer absolutamente nada para ganártelo. Entonces, la gracia es un elemento. Entonces, esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? Todos al final tuvieron que reconocer, sí, cierto, esto es un elemento, y esta anécdota se quedó ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es evidente que la gracia no solamente es un tema fundamental
de la reforma, sino que es un tema fundamental para el cristiano. Es parte de los pilares de la fe cristiana. Si uno no cree en la gracia, o lo que ahora los reformadores llamaban como la únicamente o solamente por gracia, la salvación solamente por gracia, nosotros estábamos quizás sostenidos sobre algo endeble y en cualquier momento podríamos caer debido a esta falta de entendimiento. Entonces, es evidente que la gracia es esto, hermanos. Ciertamente ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y su salvación completamente gratis de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición. En todas las demás religiones, hermanos, el pecador necesita hacer algo, hacer alguna obra de algún tipo para obtener el favor de Dios o alcanzar la meta de esa religión, ¿sí? Por ejemplo, en el budismo, esta es una religión atea, no tiene como tal una concepción de Dios, aunque en ciertos elementos se puede entender que al final están entendiendo que hay algo supremo a lo cual debemos llegar, porque ellos aseguran que se trata de establecer 8 pasos para que nosotros podamos llegar a esa perfección. En este caso, perdón, me estoy confundiendo, ahí es con los hinduistas, pero en el caso del budismo, es que ellos establecen como 8 pasos para poder alcanzar una meta importante, es apartarme del egoísmo. ¿Por qué? Porque muchos males y muchos digamos, situaciones que nosotros ya no queremos o razones por las cuales no somos felices es por un asunto de egoísmo. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes dejar de ser egoísta? Lleva 8 pasos y entonces tú vas a alcanzar esa meta. Y entonces es como un llamado a dejar todo lo material para encontrar todo lo que es supuestamente espiritual, ¿no? Pero en ese camino y en ese proceso ellos hacen una serie de pasos, ¿no? No me da el tiempo para explicar cada una de estas, pero simplemente para que ustedes sepan un poco de ello, ¿no? El hinduismo, por ejemplo, busca una ley, tiene una ley, la ley del karma, que habla de cómo es que el ser humano, lo que puede suceder con él es que para que pueda alcanzar la perfección, él tiene que estar muriendo una y otra vez. Así que depende mucho de cómo nos hayamos comportado en esta vida, porque en la reencarnación nosotros vamos a tener la vida que nos va a ayudar a cumplir esta meta de ser completamente perfectos, sin mancha, sin alguna situación que nos impida estar en la unión con lo absoluto, con Brahma, que es lo que le llaman, ¿sí? Pero aún así te está pidiendo que tú hagas cosas buenas. Y básicamente es que tú siempre estés haciendo esto. Si por alguna razón en tu vida actual no la estás haciendo bien, pues tienes la oportunidad de volver a reencarnar. Y esto puede ser miles y miles de veces la reencarnación hasta que tú logres alcanzar la perfección. Yo quiero preguntarme cuándo vamos a lograr eso, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? También, por ejemplo, el islamismo, ellos creen que tiene que haber una serie de actividades y obras méritos para que tú puedas alcanzar la salvación, ¿sí? El problema está en que no te aclaran cómo puedes saber si ya que estás haciendo algo bueno o algo malo. No es tan claro. De hecho, voy a citar el Sura 23 de la ley 102 y 103 dice: entonces aquello cuyo balance de buenas obras es pesado serán exitosos. Si en la balanza nuestras buenas obras pesan más, ¿sí? O sea, entonces tú habrás tenido éxito. Pero el asunto es que no sabes, tú no vas a saber hasta que llegues allá. Cuando sean pesadas en una balanza, tus acciones, es cuando vas a enterarte si en realidad fuiste exitoso o no. Entonces, será así. Pero aquellos cuyo balance es ligero, o sea, no dice, miren, es que no dice con seguridad, si estás de este lado, estás del otro. Simplemente te pone una balanza, dice, y si es ligero, si no cae del otro lado, entonces lo que pasa según esta sura es que serán quienes han perdido sus almas, en el infierno habitarán ellos, ¿sí? Entonces es difícil, pero entonces el llamado del islamismo es a hacer obras. Eso depende de la enseñanza. Por eso es que vemos algunas enseñanzas radicales donde dicen, mira, si tú mueres por Alá y mueres por el Corán y mueres por el pueblo, entonces tú seguro tu balanza será pesada, ¿no? Y serás exitoso en ese sentido.
pero eso depende de la enseñanza de quien se lo esté diciendo. No necesariamente es una expresión del Corán. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que hay quienes son del Islam, pero no todos coinciden en la forma de ver el Islam. De hecho, no todos aplican de la misma forma el Corán. Entonces, bueno, esto sucede. Finalmente lo que están pidiendo es que haya obras en ese sentido. Y también sabemos que en el caso del judaísmo, también están pidiendo que haya una aplicación de leyes, de que haya obras de justicia. Nosotros vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús les dice a quienes le están oyendo en el Sermón del Monte, les dice, porque yo les digo que si su justicia no fuera mayor que los de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, los escribas y fariseos tenían la ley de Dios, pero no la estaban cumpliendo correctamente. Ellos estaban exigiendo que hubiera obras de justicia, y por eso vamos a ver en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y Efesios, cómo es que Pablo está tratando el tema del judaísmo. Es decir, que la gente va a ganar su salvación por las obras de la ley. Y Pablo va a estar refutando una y otra vez diciendo, no, nadie va a ser salvo por las obras de la ley, sino por la gracia únicamente. Entonces, esa es la realidad. Ahora, hermanos, sin embargo, debemos aclarar que la reforma no fue al exterior del cristianismo. Es decir, el debate no estaba entre las religiones, ¿verdad? Sino al interior. O sea, Lutero, él estaba tratando de atacar ciertos puntos de la Iglesia Católica Romana. O sea, él no estaba atacando, digamos, a ninguna religión afuera. Solamente menciono esto para que ustedes sepan que que la gracia es uno de los elementos fundamentales del cristianismo, que no vamos a encontrar en otro lado. Sin embargo, la reforma no se da al exterior, sino al interior, ¿sí? Lutero, hermanos, quiero decirles que incluso Lutero enseñaba, desde antes de la reforma, enseñaba que la salvación era por gracia. O sea, siempre fue, ese es el estándar de la Iglesia Católica Romana, hasta el día de hoy. La pregunta, uno diría, bueno, entonces ¿sí tenemos un punto en común? No. Y déjenme explicarles por qué. ¿Sí? Para ellos el problema es que está en la definición de la gracia y cómo opera la gracia. O sea, el problema no es, ellos lo enseñan así, todos somos salvos por gracia, pero el punto es qué es gracia para ellos y cómo lo están aplicando. Entonces, lo que para ellos es gracia es lo que Dios da a aquellas personas que están listos para recibir la gracia o para recibir la salvación. La pregunta sería, ¿cómo es que están listas o cómo se preparan para recibir la gracia de Dios? A través de los sacramentos. Ustedes saben, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la Iglesia Católica enseña que la forma en la que yo voy a recibir esa gracia es estando listo y preparado para recibirla. Ahora, ¿cómo lo enseñan? Dice, sabes que tienes que tener los sacramentos. Y por eso es que veíamos la vez pasada que uno de los sacramentos importantes era el bautismo, porque a través de él había una infusión. ¿De qué? De mi justificación. Yo soy justificado en el momento que me bautizo, que me echan agua en la cabeza, ¿verdad? Y más en una edad recién nacido, ¿sale? Entonces, eso es lo que se está dando. Ellos pensaban que uno tendría que estar listo. Así que todo comenzaba recibiendo los sacramentos desde el bautismo, haciendo la confirmación, y si yo caía, entonces hacer el sacramento de la penitencia. Si yo tengo que ir a confesarme, recibir el sacramento de la penitencia y entonces quitarme la culpa por manos de un sacerdote, ¿va? Entonces el problema estaba ahí, hermano. Es decir, según la Iglesia Católica Romana, una persona no puede recibir por gracia la gracia. Al final de cuentas, lo que están enseñando es salvación por medio de obras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la Biblia no enseña eso, hermanos. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 9. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí, por gracia son salvos. Eso lo puso Pablo, no lo puse yo, lo que está en paréntesis. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe,
y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, ¿verdad? Creo que está muy claro. No tendría ni siquiera que hacer una explicación, pero miren, hay ciertos elementos que vamos a encontrar en este texto, sobre todo el versículo que todos hemos memorizado, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, ¿no? Por gracia son salvos por medio de la fe, ¿sí? Así que lo primero que vemos es que esta gracia, esta salvación opera por medio de la fe, lo que veíamos la semana pasada. La forma en la que yo soy justificado es por medio de la fe. Eso es lo que Pablo está asegurando aquí, ¿sí? Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Es decir, esto no es algo que nosotros hayamos buscado, no es algo que nosotros hayamos considerado ni que hayamos podido obtener, ¿sí? Esto, dice Pablo, no es de nosotros. No solamente habla de la salvación, habla de la fe, hermanos. O sea, yo no pude hacer nada para salvarme y tampoco tengo algo especial que me haya hecho diferente a los demás, de tal manera que aquellos incrédulos son incrédulos porque no tienen la capacidad intelectual como para entender las verdades del Evangelio, sino porque no tienen la capacidad de creer en las verdades del Evangelio. Entonces, yo sí las tuve, yo sí soy perfecto, yo soy mejor que ellos. No, porque dice Pablo que aún eso no es de nosotros, sino que es un ¿qué? Un don de Dios, es decir, un regalo. Dios nos ha dado no solamente la salvación, sino la fe por la cual Dios nos justifica para salvación. Así que no podemos pararnos delante de nadie y decir, yo soy mejor que otros. No, porque si tú estás creyendo en las verdades del Evangelio, es porque Dios te ha regalado la fe con la que opera la justificación que veíamos la semana pasada. Entonces, dice ahí que por gracia son salvos por medio de la fe, esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras. Ahí está un elemento importante. Si nosotros hemos alcanzado esa fe o hemos alcanzado esa salvación, no ha sido por obras. Y ni siquiera, miren, porque ahí podríamos decir, miren que mi fidelidad, por eso es que le llaman fieles a los católicos, porque se trata de mantenerse fieles en esos sacramentos, y entonces debido a mi fidelidad yo entonces actúo con fe y la salvación la recibo por gracia. No, lo que dice la Escritura aquí es que somos salvos por medio de la fe, y esto que es un regalo de Dios, no vamos a recibirlo por las obras que hayamos hecho. Es decir, que ni siquiera hay algo que yo haya hecho bueno ni malo que me haga merecedor o desmerecedor de la gracia de Dios. Ustedes recuerdan cuando Pablo está diciendo y toma el ejemplo de Jacob y Esaú. Y él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero dice Romanos que no habían hecho todavía nada. Ellos todavía ni habían nacido para como que se revelara la razón del por qué Dios los había escogido, ¿sí? Para que se confirmara que no había nada en ellos que les hubiera llamado la atención. Es decir, no hay nada, hermano. Ni siquiera es la omnisciencia de Dios lo que haya dicho, mira, es que yo como soy omnisciente, yo sé cómo mis hijos, cómo Paul va a ser a los 30 años y entonces él ya me va a recibirme y entonces a él le voy a conceder la gracia. No, hermano, porque estaríamos excluyendo inmediatamente la gracia. Entonces más bien hay un mérito. Dios vio en nosotros algo que todavía a cierta edad no se manifestaba, pero después de una edad se manifestó, y entonces como Dios es omnisciente, dijo, este me va a aceptar, a este le voy a dar salvación. No, porque entonces no hay necesidad de gracia. Simplemente es cuestión de esperar y que Dios aplique lo que tenía que aplicar, porque parece que ese es un mérito. Pero dice la Escritura que es un don de Dios y que no es por obras, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se jacte de decir que es una persona intelectualmente mejor o espiritualmente más preparada que otros. No hay jactancia. Sino que, como vamos a ver al final, el último de las doctrinas, es que es para la gloria de Dios. O sea, si al final alguien puede jactarse, es que yo desde muy pequeño estudié a los pies del pastor Claudio y yo fui instruido a los pies del pastor Ricardo, y entonces por esa razón Dios... No, eso no te va a servir para nada. Eso no tiene sentido con la gracia, porque entonces sí hay un mérito, hay una razón por la cual Dios te alcanza, pero no es así. Según Pablo en Efesios 2, no es así. ¿Por qué? Porque al final la gloria, ¿quién se la va a llevar? Dios mismo. Esa es la razón. Ahora, hermanos, por tanto, ¿dónde se supone que debe de aplicar la gracia?
Si la fe se aplica en la justificación, ¿dónde se aplica la gracia? O sea, porque debemos entender, o sea, gracia sí, ya entendí que es algo gratis, pero ¿por qué y dónde se aplica? ¿Sí? Bueno, Efesios 2:1 dice, fíjense, esta es yo creo que esta gracia se aplica en la voluntad humana. O sea, es más que eso, pero vamos a entender esta doctrina basados en esta necesidad. ¿Dónde se va a aplicar la gracia? En la voluntad humana. Y ahorita vamos a verlo hasta el final, así que quédense con eso en la mente, ¿sí? La clave está en la pregunta ¿cuándo hace todo esto? Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero la pregunta es ¿cuándo? Según este texto, ¿cuándo fue que sucedió esto? Miren esto, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio la salvación por gracia? ¿Cuándo? ¿No? Vamos a rezar el versículo 1. El versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿En qué momento Dios les dio algo? Porque noten, la fe fue algo que recibimos, ¿no? Ya está operando la gracia ahí. Pero ¿en qué momento nosotros recibimos la gracia? Cuando estábamos, y esto es importantísimo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a veces vemos la gracia de Dios como cuando nos invitan a un cumpleaños y llevamos de regalo calcetines. ¿A quién le ha gustado cuando le lleva calcetines de regalo de cumpleaños en la fiesta? Yo me acuerdo cuando estaba chiquito y hacían mis cumpleaños, eso era lo terrible, abrir el regalo de donde traían los calcetines, ¿sí? Y ¿saben por qué? Porque a veces vemos esto como es un regalo innecesario, ¿sí? Es un regalo que yo no necesito. O sea, yo ya tengo calcetines, como ¿para qué me das calcetines? Y ahorita yo no los necesito. Ese es el punto, ese es el problema de la gracia. Nosotros llegamos a ver la gracia como un regalo innecesario. Es como, bueno, pues gracias Dios, gracias porque, pues gracias, me regalaste algo, pero pues ahorita estoy bien. Entonces, el punto es, ¿cuándo recibo la gracia? Según esto, es cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Por eso debe de operar la gracia, porque yo estaba muerto. Porque si estaba vivo, entonces yo tengo los méritos para alcanzar la gracia. Más bien, no la gracia, la salvación sin gracia. ¿Sí o no? Pero estoy muerto. Y eso es lo que me incapacita, no me permite hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. En ese estado de muerte espiritual es que yo necesito la gracia, porque no tengo nada para poder conseguir la salvación. No sé si me explico con eso. Entonces, es eso, hermano. Quizás el problema está en nosotros, que nos asumimos como objetos merecedores, que está en condiciones de tomar las abundantes riquezas de la gracia en el momento que nosotros deseemos. Esa es lo que asumimos nosotros. O más, se dan cuenta, por esa razón muchos rechazan el evangelio, porque asumen que están en condiciones de recibir la salvación simplemente porque son parte de una religión, o porque están llevando a cabo obras, o porque están realizando ciertos méritos, hermano. Por eso les vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por qué solamente hay una sola religión que tiene como concepto básico la gracia? Y se dan cuenta que el resto de las religiones tiene que ver con méritos. Porque les vuelvo a repetir, si a mí me dicen que me vaya de rodillas de aquí hasta la basílica, yo lo voy a hacer. Si a mí me dicen, ve y paga una indulgencia, la pago, ¿sí? O consigo dinero, como eso es lo que hacían en el tiempo de Lutero. La gente no tenía dinero, pero aún así conseguía dinero porque se les había convencido que en el mismo instante de la moneda caía en el fondo del recipiente, en ese momento un alma salía del purgatorio. Pero yo lo podría, si a mí me dicen, oye, mira, no importa lo que tú hagas, como decía Tetzel, si aún violaras a la madre de Jesús, tú serías absuelto de tus pecados. ¿A poco? Díganme si no seríamos. Pero se dan cuenta que el cristianismo, el objeto central es la gracia. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Esa es la razón, porque estamos muertos. Bueno, nosotros ya no va, pero la razón por la cual la gente no cree es porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, están muertos. Miren lo que vean algunos temas para que podamos entender qué significa esto de estar muertos. Significa que somos torpes,
O que éramos torpes, que éramos malos y somos esclavos. Por ejemplo, dice Salmos 73, 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, como un animal, como un burrito, no entendía nada. O sea, por más que le expliques todo el evangelio a un burrito, no te lo va a entender porque por su condición natural no están en la posibilidad de entenderte por una torpeza, digamos así, porque fuimos naturalmente torpes. Es malo, Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Somos malos y así que no vamos a buscar la luz porque ¿quién lo haría? ¿Sí? O es como si alguien está robando una cartera. Y es como si él dijera, atentos, estoy robando una cartera, ¿no? No lo va a hacer, ¿va? Nadie va a exponer su propio pecado y no está en esa condición, no lo desea porque él es malo, ¿sí? Segundo, también es esclavo, dice Jesús, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, tú no tienes la capacidad de dejar tu pecado solo porque tú eres más inteligente que otros, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el que hace pecado es esclavo de ese pecado. Pero uno se siente libre. En realidad, ahí uno llega a pensar que es, no, es que yo soy libre y yo hago lo que a mí me place. No lo puedes hacer, porque todo lo que haces es malo. Si tú pudieras decirme que puedes buscar a Dios por ti mismo, ¿sí? No lo puedes hacer y no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque te agrada más tu pecado, ¿sí? Otro de los elementos que vamos a encontrar en esto es que no entendemos, no queremos y no podemos. Esa es la condición de un muerto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿sí? ¿Por qué cuando recibimos el Evangelio lo rechazamos en muchas ocasiones? Porque son locura. ¿Cómo me vas a decir que a mí mi Dios o es un Dios que me salva, aquel que no puedo bajar de la cruz? Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó, ¿va? Y venció la muerte. Y entonces, esto es una realidad que entiende el que discierne las cosas de manera espiritual. Pero el que no entiende de manera espiritual, todo esto le parece una locura. En su sentido común, esto es una locura. Pero para los que han nacido en Cristo, todo esto es poder de Dios, ¿verdad? Entonces tampoco, no entiende y no solamente eso, no quiere tampoco. Dice Salmos 14, 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para empezar, lucha con la realidad de que hay un Dios. Porque si no lo hubiera, ¿quién estaría diciendo y repitiendo una y otra vez, no hay Dios? Si no lo hay, miren, yo no sabía, ¿cuántos de aquí creen que existe el chupacabras? ¿Por qué se ríen? Bueno, antes de esto, miren, yo no sé cuánto tiempo tenga esto del chupacabras, pero no es de siempre, ¿va? Eso fue algo nuevo para tratar de compensar una idea de cómo es que aparecían chivos, vacas y toros con dos colmillos aquí enterrados, ¿verdad? Querían tratar de encontrarle sentido, así que dijeron, hay una especie de animal que le llamaron el chupacabras, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, alguien podía decir, oye, si tú no hubieras escuchado nunca el nombre del chupacabras, te dices, oye, ¿tú crees que existe el chupacabras? No sé si lo dirían. ¿Saben por qué? Porque no existía. ¿Sí? Lo que no existe no lo estás hablando. Lo que no existe ni siquiera lo estás debatiendo. Pero hay un punto, en el corazón nos estamos resistiendo a algo que sí es cierto. Por eso es que el ateo tiene que ser intelectualmente transparente y no lo es. Porque él tendría que reconocer, mira, yo no tengo la capacidad de demostrar que no existe, ¿sí? Porque para empezar en mi corazón yo sé que hay algo más, ¿no? Entonces, no quiere porque es un necio y dice a su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos para ver a los hijos de los hombres. Si había algún entendido que buscara a Dios, y dice que no encontró a ninguno. ¿Por qué? Porque no queremos. O sea, si el hombre tuviera la iniciativa para buscar a Dios, lo haría, pero no quiere hacerlo. Pero además, no es que solamente sea ignorante de ese Dios, no es solamente que no quiera, aunque sabe que existe Dios, sino que tampoco puede. No está en la condición de hacerlo por él mismo. Por eso vemos en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
No se puede. Esa es la naturaleza de una persona muerta espiritualmente. Así que ya estamos entendiendo, cuando Pablo está diciendo en Efesios que es por gracia y que esa gracia se aplicó a una persona muerta, debemos entender que esta persona estaba incapacitada. No podía hacerlo por sí mismo. No tenía la capacidad, ni el deseo, ni las ganas, ni el poder para hacerlo por sí mismo. No se puede. Porque si él pudiera, hermanos, vuelvo a repetir, entonces no tendríamos que estar hablando de gracia, porque hay quienes lo pueden alcanzar por su razonamiento, por sus méritos, por lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí es cuando Dios nos salvó, porque no teníamos la capacidad de lograr esto. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Miren lo que dice A.W. Tozer respecto a esto para poder entender un poco más la gracia. Me parece que es muy pertinente. Dice, la misericordia es la bondad de Dios confrontando la debilidad, la culpabilidad humana. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito humano. Noten que no es lo mismo. Una cosa es mi pecado y la otra es no tener los méritos. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros vemos la misericordia y vemos de él un beneficio, nosotros tenemos que ver que cuando la misericordia se aplica es porque algo está evidenciando. ¿Qué es? ¿Qué está evidenciando la misericordia? El pecado. ¿Por qué? Porque por causa del pecado yo debería de ser condenado, ¿sí o no? En el momento que yo peco yo debería de ser juzgado por Dios, pero no soy juzgado por Dios. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? En el mismo instante que ellos comieron del fruto, dice la Escritura que en el mismo momento que coman, ciertamente iban a morir, ¿sí o no? Pregunta, ¿murieron? ¿Qué se aplicó? Misericordia. La misericordia. ¿Por qué? Porque ellos debían haber muerto. ¿Por qué? Porque comieron. Eso es lo que dijo Dios. En el momento que ustedes coman, ustedes ciertamente van a morir. Pero no murieron. ¿Verdad? Entonces, ¿qué aplicó ahí Dios? La misericordia. Y cuando se aplica la misericordia, ¿qué se demuestra? Que hay pecado. ¿Sale? Y entonces cuando hablamos de la gracia, no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia lo que manifiesta es el demérito humano. Es decir, que cuando la gracia se muestra, se tiene que aplicar, es porque se aplica cuando el hombre no tiene la capacidad ni tiene los elementos para conseguir la salvación. Por ejemplo, imagínense que tengo una deuda de 20 mil millones de dólares. Yo no puedo pagarla, ¿verdad? Y todos los días se sigue aumentando mi deuda por los intereses, todos los días. ¿Qué sería la misericordia? Congelar esa deuda. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasarán los días y la deuda ya no va a crecer. Pero pregunta, ¿desapareció la deuda? No desapareció. ¿Qué sería entonces la gracia? Desaparecer la deuda. La misericordia detuvo, congeló, pero ahí está, la misericordia muestra que hay una deuda. Pero la gracia tiene que operar porque yo no tengo la capacidad, aunque me hayan congelado la deuda, no tengo capacidad para poder pagarla. Entonces ahí es donde entra la gracia. La gracia lo que manifiesta es mi incapacidad para poder pagar la deuda. Entonces la gracia se muestra para demostrar que yo no tengo los méritos necesarios para alcanzar la salvación. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí donde dice que no se cumplió que ellos murieran, pero no se refería a una muerte espiritual. Sí, también. Porque esa sí Sí hubo, eso sí lo hubo. O sea, de la muerte que Dios estaba refiriendo era tanto muerte espiritual como muerte física. Eso es lo que iba a suceder. Pero Dios retardó la física con el fin de poder restaurar, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, sí hubo una muerte espiritual. Esa es la que estamos hablando ahorita. Por eso es que todos nacemos con esta condición. Naturalmente, sí, nacemos físicamente vivos, pero muertos espirituales, ¿sí? Entonces, esa es nuestra condición. Si alguien una vez platicaba con alguien y decíamos este tema, ¿no? Que hay unos que piensan que en realidad uno nace bueno, pero ya en el entorno nos hace malos, ¿no? Pero eso está mal, ¿no? Eso en algún punto es que en algún punto esto no podría funcionar. Si todos nacemos buenos, no hay un entorno malo. O quién produjo ese entorno malo, ¿no? Entonces, si hay un entorno malo, ¿de dónde surge ese entorno malo? Tuvo que haber sido de alguien que era malo. Entonces, tuvo que haber necesariamente alguien nacido malo. Entonces, esa idea se refuta con la misma idea.
Sí, entonces, cuando hablamos de gracia, estamos hablando, no estamos hablando de obras, ¿sí? Cualquier cosa que una persona merezca o haya ganado por mérito, esfuerzo o compensación, estaríamos hablando de, pues, su obra, su compensación, el fruto de su trabajo. Pero la gracia no tiene nada que ver con estos méritos. Dice Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Una cosa excluye a otra, ¿verdad? O sea, si un día yo me contrataron por 2,000 pesos quincenales y al final de la quincena a mí me pagan 2,500, 2,000 pesos son de mi trabajo, ¿ah? Y si yo hoy pregunto, bueno, ¿y esos 500 qué onda? Nomás te los regalaron. Eso sería gracia, ¿sí? Pero si yo lo trabajé y quedamos que por 2,000 pesos yo iba a trabajar la quincena y a mí me pagaron los 2,000 pesos y no me dieron nada más, es que eso es mi remuneración, yo no tenía por qué recibir nada más, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto muy importante, a ver si me da tiempo de concluir, hermanos. La gracia es irresistible, porque miren, aquí hay algunos textos que nos vamos a encontrar que pudieran hacernos notar que si el hombre es incapaz de hacerlo, también puede resistirse a la gracia. Y viene, por ejemplo, dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Si ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Luego vemos 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Qué les hace suponer eso, hermanos? ¿Que uno pudiera resistir a la gracia? O sea, uno puede decir, sí, Señor, gracias por tu regalo, pero yo no lo quiero. ¿La gracia se puede resistir? Tenemos algunos ejemplos como Faraón, ante las plagas. Podemos ver al pueblo de Israel en medio del desierto, a Jonás resistiéndose a la voluntad de Dios, yendo hacia Tarsis, ¿no? Podemos ver incluso a Balaam, al profeta Balaam, tratando de resistirse a Dios, y cómo es que envía un burro para detenerlo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde se puede resistir la gracia de Dios? ¿Será posible resistir la gracia de Dios? ¿Qué creen ustedes? De cierta manera no podríamos hablarle de una resistencia, porque naturalmente siempre esa es nuestra naturaleza. Entonces no es como que yo voluntariamente le esté diciendo al Señor, yo no quiero nada contigo, sino que Él está incapacitado, como ya lo habíamos visto, está muerto. Una persona muerta no tiene la capacidad de decidir por algo bueno o malo. De hecho, Ricardo mencionaba esto, ¿se acuerdan del no sé si era el lobo Ben o cómo se llamaba? ¿No? Él hacía una expresión, por su naturaleza, él no puede hacer las cosas de una oveja. Entonces, esto es lo mismo. O sea, hay una resistencia a Dios, hay una resistencia, pero porque es naturalmente, porque no tiene otra opción. No podemos decirle que sí a Dios, aunque quisiéramos, porque para empezar no queremos. Esa es nuestra condición, recuerden, ¿sí? Entonces, pero estos versículos nos parecían hacer notar que el hombre puede resistirse voluntariamente como si estuviera tomando una decisión. Y no es así. Lo que dice Pablo en Romanos 9, capítulo 9, versículo 18, es que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, las piedras pueden ser más piedras? ¿Lo sabían? Uno diría, una piedra, pues ya es una piedra, ¿no? Pero ustedes se han notado que cuando rompen una piedra siempre tiene capas. O sea, una piedra... Porque uno puede decir, bueno, es que Señor, si tú me estás endureciendo, ¿yo cómo voy a aceptarte? No, es que no es como que Dios esté evitando que tú le creas. No, todo lo que Dios hace, como lo que hizo con Faraón, ¿qué decía la Escritura? Que cada vez que hacía una plaga, traía una plaga, el corazón de Faraón se endurecía. En lugar de reconocerle a él, no le podía reconocer. ¿Por qué? Porque estaba muerto. No tenía la capacidad de reconocer. Entonces, en lugar de ser... de poder abrir la capacidad de entender, no, al contrario, se endurecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque por naturaleza ya era una piedra. Y hay cosas, hermanos, que pasan, que Dios permite, y la piedra lo que hace es hacerse más piedra. Por eso es que vemos que al final las rocas, las partes, si tú te das cuenta que tienen por los sedimentos que se empiezan a formar por el tiempo y por
Digo, eso pasa en cientos de años, ¿verdad? Y pueden ver que hay capas alrededor. Es simplemente la naturaleza del hombre forjándose sobre su misma naturaleza. Piedra haciéndose más piedra. Por eso es que el hombre no arrepentido atesora ira para el día de la ira, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces, hay un texto, hermanos, que habla de la gracia, que es irresistible. Y esto es algo que debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Dice, ustedes recuerdan esa parábola que Jesús usa de cuando Él les hace una cena y tiene muchos convidados y les dice, vayan y traigan, invítenlos, y ya después dice, ve que ya está lista la cena, ve y tráetelos. Y entonces unos se empezaron a excusar y decían, decía el primero, he aquí comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Luego el otro dijo, yo he comprado una yunta de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro diga, pues estoy casado, recién casado, entonces no puedo ir. Dile al que hace la fiesta que no puedo ir. Y es ahí donde agradecemos ser como tazos dorados, ¿verdad? Porque ese es el texto que usa esta persona, si ustedes han escuchado. Es este texto, hermano. Dice que cuando las personas convidadas no llegaron, dice que Él mandó a traer, dice, ve, invita a las personas que están en las plazas. Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y tráelos acá, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Pero Él dijo, el Señor, mira, ya fui y todavía hay lugar. Bueno, entonces vete a los vallados, dice allá. Ve por los caminos y los vallados y dice, ¿qué? Fuérzalos a entrar, ¿sí? Para que mi casa se llene. Muchos hermanos vemos a Dios como un caballero, pero eso no es bíblico, hermano. Si Dios fuera caballero, todos nosotros terminaríamos en el infierno, porque nos dejaría nuestra condición, nos dejaría estando como lo que somos. Eso es lo vuelvo a repetir. ¿Por dónde se aplica la gracia? En esta realidad, en que yo estoy muerto. Si por mí fuera, yo no voy, yo no respondo al llamado de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? A través de esta parábola, ve a los caminos y ve a los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque Dios no es un caballero, Dios es un Dios de gracia. Y como nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvados, entonces Él tiene que hacerlo, digamos, a una gracia irresistible, a una gracia que el hombre no se pueda resistir. Cuando Dios aplica su gracia, es irresistible, ¿sí? Definitivamente. Cuando Dios aplica su gracia, es irresistible. Nadie se puede resistir a la gracia que Dios nos ha dado. Si tú te puedes resistir a su gracia, significa que no has tenido gracia. ¿Sí me explico? Así que, hermanos, Dios no es un caballero. Si esto fuera así, entonces nosotros tendríamos un gran problema. Miren, voy a terminar con este texto para que vean cómo funciona. Porque a lo mejor suena como que, me obligó Dios contra mi voluntad, ¿no? Te convenía. Esa es la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios opera, es irresistible para el hombre. Pero solamente cuando la gracia de Dios opera. Por eso es que dice la Escritura, Pablo diciendo, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque si hubiera sido de ustedes no lo logran, sino que es un regalo. Mi regalo de gracia se los tengo que dar y los estoy forzando a entrar porque por ustedes mismos no pueden. Y miren este texto. Está en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Dios manda a su profeta y les dice al pueblo de Israel que deberían de regresar al templo a festejar la Pascua y a hacer sacrificios. Y entonces Él manda a decir a todo mundo, es como la parábola, ¿no? Mandó la invitación a todos los pueblos y a decir, vengan y hagan sus sacrificios y vengan al templo a adorar. Y entonces miren, el versículo 7 empezamos a notar cuál es ese mensaje. Y les dice, no sean como vuestros padres y sus hermanos que se rebelaron contra Jehová. Ahí pareciera que está una resistencia a Dios, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre, una resistencia natural al hombre, de Dios. Dice que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó en desolación como ustedes ven. Y dice versículo 8, no endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse a Jehová y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes, porque si se vuelven a Jehová, ustedes hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra,
porque Jehová su Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de ustedes su rostro, sino si ustedes no se vuelven a él. Ese es el mensaje que les repartieron a todos. Miren cómo fue la respuesta. El versículo 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés y hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Se dan cuenta? Esa es la naturaleza del hombre muerto, ¿eh? Se reían y se burlaban. En lugar de atender el mensaje de que fueran a Jerusalén a hacer sacrificios en el templo, ¿qué es lo que decía? Que ellos se burlaban de ese mensaje. Pero en el versículo 11 es un contraste, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Qué hermoso, ¿ah? Es que unos eran rebeldes y los otros eran más entendidos. Unos eran necios y otros eran sabios. Unos eran más inteligentes y los otros eran más tontos. ¿Sí? ¿De eso se trata? No, hermanos, porque si vemos en el versículo 12, nos va a decir qué es lo que pasó. Dice el versículo 12: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué unos se burlaron y los otros sí se arrepintieron? ¿Porque unos eran más inteligentes que otros? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué unos rechazaron y se burlaron, pero otros dice que se humillaron y fueron a Jerusalén? Al mismo mensaje, el mensaje no fue diferente. Fue el mismo mensaje para todos, pero unos se burlaron y los otros se humillaron. ¿Cuál fue la diferencia? Según el versículo 12, fue la mano de Dios. Porque si Dios no hubiera metido la mano, absolutamente todos se hubieran burlado. Absolutamente todos hubieran negado el mensaje que Dios había mandado por el profeta. ¿Verdad? Eso es la gracia irresistible en aquellos que se humillaron. ¿Sí se entiende, hermanos? Dice ahí claramente: en Judá también la mano de Dios, se vio la mano de Dios para darles un solo corazón, para que pudieran cumplir la ley de Dios. Porque el hombre muerto, que está espiritualmente muerto, no tiene la capacidad de obedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo Ezequiel cuando da la promesa del Espíritu Santo, cuando da la promesa de un nuevo nacimiento. Dice: yo les daré un corazón nuevo, porque si no se los doy, no van a seguir con ese corazón de piedra, ese corazón de carne, ¿va? Entonces, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Un hombre muerto no puede poner por obra los mandamientos, porque acuérdense, no puede, no quiere. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo aplica la gracia? La gracia se aplica en una persona que no tiene la capacidad de obedecer a Dios, que no tiene la capacidad de buscar a Dios por sí mismo, que no quiere y no puede. Así que esto es fundamental para el cristiano. La razón por la que Dios nos salva es porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Así que la gracia es un beneficio, hermanos, que hemos recibido por gracia. Es un favor de Dios, un regalo de Dios. Yo no lo pensé, ni siquiera me lo imaginé. Yo no podía inventármelo. ¿Quién podría inventarse esta idea de que Dios viniera a rescatarme por gracia, sin ningún mérito, hermano? Yo no lo escogí, yo no se lo pedí a Dios. Él lo hizo, porque si yo hubiera tomado esa iniciativa no hubiera necesidad de gracia. ¿Sí? Yo no lo pedí y tampoco lo gané, porque si lo gané, la gracia no se aplica. Es un mérito. ¿Se dan cuenta? Porque si no es por gracia, hermanos, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Porque ninguno de nosotros lo estábamos buscando, ninguno de nosotros lo estábamos queriendo tener, hermano. Así que, como dice Arthur W. Pink, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en el otorgamiento de bendiciones a aquellos que no tienen mérito en ellos, y por dichas bendiciones no se le exige compensación. Esa es la gracia de Dios, ¿sí? Entonces la clave está
en nuestra condición, porque si yo, hermanos, tengo la voluntad para buscar a Dios, Dios nunca opera la gracia. Pero debido a que no tengo la voluntad para buscar a Dios por mí mismo, Dios tiene que operar por gracia esa salvación. Y nos regala la fe con la cual nosotros somos justificados. Amén. Bueno, ya me excedí de tiempo. Vamos a y pues vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has salvado por gracia, no por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hicimos. No hay nada que hayas encontrado a nosotros que te haya inclinado a darnos ese favor. Y Señor, y si es por gracia, nunca será por obras, y nunca la perderé por mis obras tampoco, Señor. Gracias te doy, Señor, de que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando esa era nuestra condición, esa nuestra naturaleza, tú obraste por gracia y nos has salvado por gracia. Te damos gracias en esta mañana, que has reunido a tu pueblo y que podamos meditar en esta palabra, que podamos meditar en esta doctrina, que es fundamental e importante para los que hemos creído en Cristo Jesús. Oramos en tu nombre, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús.